buenas tardes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y bienvenidos. Bienvenidos a la sala vicaría del Hotel San Antonio el Real y bienvenida Mercedes. Gracias por estar aquí. Es tu casa, ya lo sabes. Es una gran amiga y colaboradora de Ontanar desde los principios de Ontanar, cuando todavía no estábamos ni aquí, ni en la sala vicaría. Llevamos muchos años de amistad. Bueno, pues nada, yo la voy a presentar, todos ustedes la conocen de sobra, pero yo la voy a presentar un poquito. Mercedes Sanz de Andrés es diplomada en Educación Musical, licenciada en Historia del Arte y especialista en Arte Sacro. En 2006 obtiene la suficiencia investigadora en los estudios del tercer ciclo IDEA. Autora de los libros San Cristóbal de Segovia y Una iglesia para el recuerdo. La Semana Santa en Segovia, la vivencia de un pueblo. La Catedral de Segovia y su último libro sobre la iglesia de San Miguel, un lugar privilegiado de nuestra historia. En su ámbito de investigación sobre el patrimonio funerario ha escrito los libros Los cementerios de la provincia de Segovia, Museos al aire libre y ¿Cuál guardo yo en mi pecho? 200 años del cementerio de Segovia, además de numerosos artículos en estudios segovianos. En el ámbito profesional es guía de arte sacro en la Catedral de Segovia, profesora de Caminos del Románico y en la Universidad de la Experiencia. Ha sido profesora en la Universidad de Valladolid, en la Universidad SET, el Instituto de Empresa, y en el Programa de Estudios Hispánicos de la Universidad de Arizona. Y es habitual del Aula de Cultura Ontanar y difusora del patrimonio histórico-artístico en programas de radio y televisión. Yo le tengo que agradecer de verdad enormemente porque sé que está a tope de trabajo. Ha presentado este libro también en el Ayuntamiento de San Cristóbal, ha sido, ¿no?, la semana pasada, y sé que ayer ha tenido también una visita con lo del tema de difuntos, también en el cementerio, y la tenemos exhausta, o sea que hoy es el remate, ¿no? Creo, ¿o sigues? Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Bueno, muchísimas gracias, María Pía, ante todo eso. Mi buena amiga María Pía, y siempre es volver a casa cuando uno viene a hablar de Cultura Ontanar, porque así lo siento, o sea, es formar parte de esta gran familia que formamos, que somos todos los que estamos aquí. Es una suerte, y siempre que vengo aquí pasan cosas muy bonitas. Recuerdo la última conferencia que tuve, que fue sobre la Orden de los Capuchinos, que ese fue mi tesina, y además fue un 4 de octubre, que era el día de San Francisco. Entonces, estar hablando en un convento franciscano de una orden franciscana, como eran los capuchinos, pues fue también muy especial. Y hombre, hoy hablar de San Miguel, de la iglesia de San Miguel y de los acontecimientos tan trascendentales e importantes que ocurrieron en esa iglesia, en el caso de la proclamación de Isabel, y hacerlo aquí precisamente en la casa de su hermano, de Enrique IV, ¿no?, y que Isabel también dejó su propia huella, pues siempre es algo como muy mágico. Siempre digo que las cosas no son a nadie, siempre pasarán por algo, y bueno, pues estas son bonitas casualidades de la vida. Bueno, ante todo, justificar, ¿no?, por qué este tema, por qué este libro. Desde diciembre del año pasado, el párroco de San Miguel, don Isaac, mostró su preocupación por el estado de la iglesia en el que se encontraba San Miguel, sobre todo su arquitectura. Y bueno, pues él siempre comenta que una iglesia cerrada no evangeliza. Y se propuso abrir las puertas, ¿no?, de la iglesia de San Miguel, no solamente para la Eucaristía, sino también para el turismo y para todos los segovianos que quisieran acercarse. Creó el perfil en las redes sociales, puso en todos los retablos y pinturas los códigos QR, creó un grupo, una comisión de trabajo que velaran, ¿no?, por un poco el cuidado, ¿no?, y a ver con qué instituciones se podían hablar para el tema de ese cuidado y esa intervención en la iglesia de San Miguel. Y bueno, pues surgió también el tema del libro. Entonces, bueno, pues el resultado final es este, es decir, con ello quiero decir que no es un trabajo únicamente mío, el libro forma parte de todo un camino, una hoja de ruta que ha creado don Isaac, que por cierto tengo que transmitirle su pesar. Él pensaba venir hoy a la conferencia, pero está enfermo y bueno, pues ha sido imposible, ¿no?, que se pudiera acercar, pero les transmite su gratitud y un saludo cariñoso. Entonces forma parte de todo este proyecto. Todo lo recaudado del libro va destinado pues a la propia iglesia, con lo poquito que se pueda aportar, pues si da para restaurar un retablo, una pintura, pues bienvenido sea. Así que, bueno, pues inmensamente agradecida por todo.
Ya centrándonos un poquito en... Y bueno, luego por supuesto, pues muchísimas gracias a Tanar por contar conmigo, por darme la oportunidad de hablar de lo que más me gusta, que es Segovia, porque todos estamos enamorados de nuestra ciudad, hacerlo en un entorno tan bonito, gracias al personal del hotel, que siempre tiene todo súper dispuesto para que esté todo a punto, a su director, a Isaac, también buen amigo, y a todos ustedes, ¿no?, que están aquí compartiendo este momento conmigo. Centrándonos ya en la conferencia, como todos ustedes saben, la desaparecida iglesia de San Miguel, la románica, se encontraba en medio de la Plaza Mayor. Más o menos tenemos esta fotografía que está tomada desde el ayuntamiento y estaba más o menos donde el templete de música. Ahora veremos un poquito cómo podía haber sido esa iglesia de San Miguel en medio de este entramado urbano. La primera referencia documental que tenemos de San Miguel es del 1 de noviembre de 1117. Se trata de un documento otorgado por Domingo Petit, que era probablemente un francés, y que dejó unas mandas para hacer una Biblia con destino a San Miguel. También en el año 1240, en la Concordia para el señalamiento de distribuciones al obispo canónigo y la mesa capitular, también se cita esa iglesia de San Miguel. Y en aunque luego nos centremos ya un poquito más en la iglesia, aquí lo que vemos es un poco una reconstrucción de cómo pudo haber estado orientada esa iglesia de San Miguel, cómo podía haber sido esa distribución del espacio urbano. Y aquí tengo que citar, porque es fundamental para todas las personas que investigamos el patrimonio en Segovia, a don José Antonio Ruiz Hernando, que además nos acompaña, porque sin sus estudios esto no hubiera sido posible. Es decir, muchísimas de las referencias documentales que se tienen de San Miguel es porque él nos las ha aportado, así como todo ese estudio de todo ese entramado urbano que giraba en torno a esa desaparecida iglesia de San Miguel. Entonces él nos apunta que la Plaza Mayor como tal no era, ¿no?, sino que estaba distribuida como en 3 pequeñas placitas alrededor o en el entorno de San Miguel. Entonces, bueno, pues podemos ver cómo estaba distribuido. La iglesia de San Miguel sería más o menos esta que tienen ustedes aquí. Haciendo una aproximación de cómo podía estar orientada esa iglesia de San Miguel, bueno, pues aquí estaría el ábside, la cabecera y aquí tendríamos ese atrio, ¿vale? Más o menos mirando pues como al inicio de la calle Real, un poquito así para que se orienten. Esa podía ser la orientación que pudiera tener esa iglesia románica de San Miguel. Por lo tanto, su arquitectura distribuía el espacio en el caño de San Miguel o Plaza Chica, que pues, posteriormente, con el paso de los años, habría esa fuente, que actualmente está en Santi Espíritu, pero eso vendría después. Aquí tendríamos en ese otro lado el Rincón del Reollo, junto al Hotel Infanta Isabel, la Plaza del Trigo, calle Cintería, desembocadura, calle Real, y luego la Azogue Mayor. Ya saben que Segovia tenía la Azogue Mayor y el Azogue Menor. Bueno, la Azogue Mayor estaba aquí en nuestra Plaza Mayor, entre la fachada occidental de la iglesia y la cabecera de la actual catedral. Donde hoy en día está toda el ábside de la catedral, es donde se encontraba el convento de Santa Clara, que fue deshabitado precisamente por el rey Enrique IV y que se trasladaron hasta aquí, hasta su antiguo palacio de caza. Y aquí he traído un poco cómo podía ser esa distribución de todos los negocios. Yo recuerdo que me decía don Isaac, que el director del hotel, que hace años había una conferencia donde hablábamos de todos esos negocios que había en el entorno de la Plaza Mayor y cómo estaba toda la vida, ¿no?, en este entorno. Bueno, pues aquí lo tenemos, se ha hecho así un poquito una recreación de cómo podían estar distribuidos todos esos puestos, todos esos negocios, y lógicamente les he puesto ahí la fuente porque está tomado de las ordenanzas de 1546 y 1555 y son fundamentales los dos autores, don José Antonio Ruiz Hernando, como les pongo ahí, don Miguel Ángel Martín Chávez, ¿no? Entonces, ellos recogen todos esos oficios que existían en el entorno de la iglesia de San Miguel. El objetivo pues, es ver cómo era el principal centro urbano, donde estaba toda la vida en la ciudad de Segovia. Entonces, en la parte del este, aquí, pues ahí se vendía pan de Santa María la Real de Nieva y vino, jabón, conservas, aceitunas, miel. Donde está más o menos actualmente el ayuntamiento, la fruta de la ciudad. Un poquito más hacia la Almuzara, los productos de Valencia. En la propia calle Almuzara, esta que tenemos
aquí pues se vendía sal, cacharros de barro, vidrios y tallas de madera. Cerca del atrio, más o menos por aquí, por la cabecera de San Miguel, el grano y frutas importadas, los alfareros que estaban pues más o menos por aquí, y luego los zapateros que se trasladaron en 1555 en el entorno de la Plaza Mayor. Bueno, estos serían pues un poco todo esa savia comercial que había en torno a la iglesia de San Miguel. Por lo tanto, la iglesia estaba en medio. Esto es importante tenerlo claro porque vamos a ver luego cómo condiciona lógicamente ese derribo de la iglesia de San Miguel y cuál va a ser pues el objetivo fundamental. En el archivo de la iglesia de San Miguel se conserva las constituciones de una cofradía, que era la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio, que tenía como patrona a María Magdalena, que tienen una fundación de 1551. Y fíjense que esto se lo traigo a colación porque esta cofradía radicaba en la iglesia de San Miguel. En 1551 ya se había construido la actual iglesia, la del siglo XVI, y se funda esta cofradía. Bueno, hay que decir que esta cofradía estaba fundada por los hermanos Ganapanes, es decir, bueno, pues por esos negocios que había en el entorno de esta iglesia de San Miguel. Y entre sus obligaciones, bueno, pues aparte de lo que es la asistencia al hermano moribundo, la asistencia también en la vida, los pobres, ellos estaban obligados a recoger los vagabundos que había en el entorno de la iglesia de San Miguel para darles, bueno, pues comida y para que asistieran también a la misa. Y bueno, pues algunos de estos oficios que tenemos en el entorno de esa plaza, de la actual Plaza Mayor, de ese mercado de los jueves que se celebraba, bueno, pues tenían como patrona pues, a María Magdalena. Estas constituciones que tenemos aquí, esta cofradía ha tenido diferentes modificaciones en las ordenanzas, y esta es de 1787, que es, bueno, es un documento precioso, y además qué cuidado, cómo cuidaban toda la decoración, ¿no? Y con qué cariño iban decorando cada uno de los artículos. Este retablo se conserva en la actual iglesia de San Miguel, es un poquito posterior, la imagen sí que es una imagen del siglo XVI, preciosa además, muy bonita. En la evolución de lo que sería todo este entorno de la Plaza Mayor, hay que decir que, claro, en el momento en el que la iglesia de San Miguel, como vamos a ver, la derriban, se hunde en 1532 y en 1536 colocarían esa primera piedra ya en un lateral, claro, queda un espacio diáfano completamente en la Plaza Mayor. Es lo que se utiliza ese espacio como un espacio público, como ese espacio donde se van a celebrar las corridas de toros, los juegos de cañas, etc. La primera vez que aparece el término Plaza Mayor nos dice don José Antonio Ruiz Hernando que es en 1461. Y bueno, pues como vemos en este siglo XV, como hemos visto, era una plaza muy diferente, pero que va a evolucionar pues a esta Plaza Mayor. Entonces, alrededor de la Plaza Mayor se colocaban esos tablados para poder ver los espectáculos, ¿no? Desde ellos, con los juegos de caña, las corridas de toros, etc. Y la parroquia de San Miguel también tenía, como vamos a ver, su propio espacio para colocar ese tablado, y la parroquia lo sacaba en arrendamiento a un carpintero que por un año, 2 años, 3 años, va cambiando con el tiempo, arrendaban ese espacio y pagaban una cantidad que repercutía en la fábrica de la iglesia. También los canónigos tenían su espacio en lo que se llama la ceduría, justamente donde estaría más o menos la cabecera de la actual catedral, pues ahí había una construcción donde los canónigos pues también tenían su espacio para ver este tipo de festividades de la Plaza Mayor. Esto pues lógicamente va a ir evolucionando, el aspecto urbanístico de la Plaza Mayor se va configurando a lo largo de muchos años. Yo creo que comienza pues eso, ¿no? Desde que está la iglesia de San Miguel en medio hasta que va evolucionando hasta nuestros días, pues han pasado muchas cosas. Entonces, la primera ordenación que se tiene de la Plaza Mayor es de 1840, donde se van colocando las aceras, se derriban edificios, y era una planta hexagonal. En 1866 es cuando se va a dar la primera alineación de la Plaza Mayor y de todas las calles de alrededor. Y claro, aquí el arquitecto municipal, José Asensio, pues se encontró con una problemática, porque por un lado, no se podía hacer una plaza cuadrada, como tenían las ciudades de Toledo, Madrid, Valladolid, esas plazas renacentistas que se hacen en el siglo XVI, ¿no? Sino que aquí, bueno, pues no, ¿por qué no se podía hacer? Porque es que nuestra plaza es una plaza castellana, entonces tenía todas esas construcciones alrededor, y además dice, si se hace una planta cuadrada, una plaza cuadrada, la iglesia de San Miguel volvía a quedar en medio,
y habría que expropiar, que esto sería costosísimo además al ayuntamiento, pues muchas de las viviendas. Entonces al final se opta por esa forma hexagonal que tiene nuestra Plaza Mayor. Esos soportales que ven ustedes ahí es donde yo creo que actualmente está más o menos el Teatro Juan Bravo, y bueno, pues seguimos viendo cómo es una zona donde había pues todo tipo de comercio. Pues por ejemplo la calle de Malcocinado, que es la actual Cronista Lecea, calle Reollo, calle Herrería, Patín, que era un lugar de tabernas, mesones, las carnicerías de la ciudad. Estaban pues eso, todos los establecimientos, ¿no? Mesones, carnicerías, pescaderías, frutas, verduras, vestidos, tocados, cueros, cuchillerías también había, vainas para las armas. Entonces claro, todos estos nombres de las calles que tenían tintería, herrería, zapatería, corronería, pescadería, cabritería, la rubia, esa planta que luego donde se obtenía para todos los tejidos. Bueno, pues esa planta que aportaba una especie de, que tenía como un colorante rojo, ¿no? Para teñir nuestros famosos paños. Bueno, pues todos son nombres de calles que nos están hablando de toda esa actividad comercial que había en el entorno de la Plaza Mayor, ¿no? Aquí les traigo algunas fotografías de cómo ha ido evolucionando pues esa Plaza Mayor, con ese aspecto diáfano, ¿no? Sin ese kiosco de música, aquí cuando estaban empezando a construirlo. Y claro, aquí vemos, fijaos, cómo esa costumbre medieval de adosar las casas a los edificios, pues es que era algo habitual, ocurría en el acueducto y en la catedral. En la catedral fue tremendamente problemático, porque ya desde el siglo XVI el Cabildo envió una encuesta a los vecinos para que dieran su parecer, pues oye, de qué les parecía que hubiera casas apiñadas en el entorno de la catedral. Y ya en el siglo XVIII al final se opta por hacer ese enlosado, porque tanto el concejo de la ciudad como el Cabildo querían que la catedral emergiera en el propio centro urbano, ¿no? Que no tuviera construcciones alrededor. Y ese es un concepto también muy renacentista de nuestra catedral. Bueno, pues ocurría lo mismo en San Miguel. Entonces se fueron adosando toda esa configuración en torno a la arquitectura de Pagola, y bueno, pues todos los edificios que tenemos hoy en día del siglo XIX que se fueron adosando a la iglesia de San Miguel. Y pasa prácticamente desapercibida, a pesar de ser una mole arquitectónica tremenda, espectacular, y sin embargo pasa desapercibida pues porque tenemos esas construcciones como herencia pues de aquella práctica que se hacía en la Edad Media. Como curiosidad, pues les traía que esta es la vivienda más pequeñita que hay en Segovia, donde se ve cómo aprovechaban todo el espacio. Está ahí entre esos dos grandes contrafuertes, pues esa construcción. Bueno, les decía que la desaparecida iglesia románica de San Miguel se encontraba justamente ahí, donde tenemos en ese espacio urbano. ¿Qué sabemos, ¿no? De cómo era esta iglesia? Bueno, pues hay alguna, no muchas, hay alguna referencia en García Ruiz de Castro, que es una fuente fundamental. Precisamente García Ruiz de Castro, creo recordar que él era letrado, vivía en el entorno de la Plaza Mayor. Me parece que su casa estaba por donde está el Teatro Juan Bravo, pero no lo sé con certeza, hablo un poco de memoria. Y él era parroquiano. La saga de los Ruiz de Castro compraron una capilla funeraria, como veremos luego, y ellos fueron testigos del derribo de la iglesia románica de San Miguel y de la construcción de la nueva. Entonces, es una obra que les invito a leer, es una delicia. La primera fue transcrita y publicada por Ruiz Fernando, y es que es una delicia y una obra fundamental para acercarnos a conocer cómo era Segovia en la Edad Media hasta el siglo XVI. Bueno, pues García Ruiz de Castro nos da unas pinceladas de cómo era esta iglesia románica. Se dice que la campana grande de San Miguel la mandó a hacer el cura Alonso González y los parroquianos, que el fabricador de la campana se llamaba Fernando Martín, que era vecino de Cuéllar, que el 3 de agosto de 1482 se hizo el pago. Por ejemplo, un año después de la proclamación de Isabel, en 1475, el obispo don Juan Arias Dávila costeó la reconstrucción de la bóveda de la iglesia. Por lo tanto, ya ahí tenemos una cita de que, ojo, necesitó una reparación esa iglesia románica de San Miguel, que fue realizada por Pero González de Buesa y que también se blanqueó y se escodó. En el archivo de la catedral yo me encontré hace años un documento que nos hablaba de que el retablo de plata, que el retablo que tenía de San Miguel era un retablo de plata. ¿Vale? Bueno, pues García Ruiz de Castro nos da algunas pinceladas más, dice que tenía el apostolado, que en medio tenía colocado un Cristo con los 4 evangelistas, y dice además que lo regaló un rey, sin citar el nombre del rey, ¿no? Y una imagen de la Virgen con el niño en piedra bajo la vocación de Nuestra Señora del Ángel. A Nuestra Señora del Ángel la parroquia de San Miguel
la románica la tenía muchísima devoción. Dicen que era una virgen grande, que estaba tallada en piedra, sedente, que estaba vestida a modo de saboyana, porque dicen que procedía de Francia, que en Francia esta virgen, Nuestra Señora del Ángel, se había aparecido allí, y bueno, pues vinieron desde esa tierra buscándola, ¿no? El caso es que la encontraron, parece que apareció en esa iglesia, en la iglesia románica de San Miguel, que tuvieron romería, que dieron mucha limosna, y era una imagen a la cual se la invocaba para sanar enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era un poco cómo podía ser esa capilla mayor de la iglesia de San Miguel, porque siempre se ha dicho que el tríptico de Ambrosius Benson que hay en la catedral, que si podía proceder de la iglesia románica de San Miguel. Yo no lo sé, Fernando Cuyar de Cáceres, también buen amigo, que falleció hace unos años, él apunta a que puede proceder del convento de la Merced, y casi con certeza. Yo, desde luego, en todos los inventarios que he visto de San Miguel no se menciona ningún tríptico de esas características. Es verdad que cuando el convento de la Merced es desamortizado y desaparece, muchos de sus retablos, pinturas, pasaron a la catedral y pasaron a San Miguel. Entonces, bueno, pues pudo haber pasado, y un viajero en el siglo XIX que pasó por allí se hizo eco de que ese tríptico estaba allí. Entonces, bueno, pues en algún momento pudo haber a lo mejor estado en esa iglesia románica, en esa iglesia gótica de San Miguel, y pasó a la actual catedral. ¿Qué nos procede de la iglesia románica de San Miguel? Bueno, pues estas magníficas esculturas que, como saben, estaban originalmente en la fachada occidental de la actual iglesia de San Miguel. En medio tenemos a San Miguel y a ambos lados a San Pedro y a San Pablo, los pilares de la iglesia. Debido pues al deterioro, a la antigüedad de las imágenes, que son del siglo XII, están en lo que se llama el atrio, ¿no?, de la iglesia de San Miguel, e hicieron una réplica en la actual fachada. La pila bautismal del siglo XV, también muchísimas piedras reutilizadas en la construcción de la actual iglesia. Hay esa especie de roseta que varía el número de puntas, eso nos puede indicar más o menos dónde estaban colocadas en la iglesia románica de San Miguel. O, por ejemplo, ese obispo que tenemos junto a una ventana en la fachada occidental, aquí. Cuando vayan ustedes por allí, fíjense, y bueno, pues es esta pequeña esculturita que tenemos. Y en cuanto a piedras reutilizadas, pues también las que hay en la escalera, subiendo a la tribuna, pues ahí aparece una cantidad importante de piedras que se han reutilizado, como esa especie de espadas, o como el búcaro, el jarrón con las azucenas, como pueden ver en esas imágenes. También procede ese alto relieve maravilloso, hispano-flamenco, o sea, es una preciosidad. Si lo restauraran, adquiriría todo el color original que tiene, está muy ennegrecido, y bueno, pues parece ser que estaba en la antigua pared del cementerio de la iglesia de San Miguel y lo trasladan a la nueva. Es, como pueden ver, esa quinta angustia, María con el hijo muerto en su regazo, y una de las Marías de San Juan, y bueno, pues es una auténtica maravilla. Está en piedra, está tallado en piedra policromada. También procede ese magnífico sepulcro de Diego de Rueda y de Mencía Álvarez, su mujer. Esto está muy bien documentado, porque este sepulcro es uno de los mejores ejemplos y de los primeros ejemplos, junto con el de la capilla de los Herrera de San Martín, de la introducción del Renacimiento en la ciudad de Segovia. Es una preciosidad. Buena parte de la aristocracia segoviana pues buscaba ese descanso eterno en la iglesia románica de San Miguel. El 22 de septiembre de 1469, Diego de Rueda realiza una fundación ante Pedro Fernández de Castro, que era notario de Segovia, donde él funda una capilla en esa iglesia románica, con una misa cantada el día de la Anunciación, etc., ¿no? Luego también el obispo don Juan Arias Ávila, que era familiar suyo, creo que era un tío, bueno, pues amplía esa dotación económica en la capellanía, y ellos reciben sepultura en esa capilla y se traslada a la actual. Es, desde luego, como la huella dactilar, ¿no?, de los protagonistas de este matrimonio. Vemos cómo tiene una cama, está realizado todo en alabastro. La talla se atribuye a Juan Rodríguez. Juan Rodríguez es un escultor coetáneo y de lo mejor también, junto con Vasco de la Zarza, y que es autor también de los sepulcros, Juan Rodríguez, de los sepulcros de Santa María del Parral.
Y bueno, vemos en todas las caras de este sepulcro representada toda la pasión de Cristo, pero con una delicadeza extraordinaria. Vemos a los personajes, a don Diego de Rueda y a doña Mencía, vestidos, ¿no? Al final también la vestimenta se convierte, en este caso, en un documento a tener en cuenta porque nos habla de cómo era la moda, la vestimenta de la época. Entonces son como un aporte importante esos atuendos porque también nos hablan de la categoría de los personajes. Entonces él vemos que va vestido como un caballero, se le representa con la armadura o arnés en su peto, el espaldar, las escarteras en el cuerpo, las manoplas en las manos, la celada, el yelmo, mientras que ella pues tiene una actitud como más contemplativa, tanto por las manos como por la propia vestimenta que tiene. Es una mujer casada, cubierta con un manto sobre su cabeza, que como vemos pues cae sobre los hombros. También se conserva, probablemente procedente de la antigua iglesia románica de San Miguel, bueno, pues estas pinturas que son del maestro de los claveles, que representan, pues ahí está el martirio de San Sebastián, San Bernardino, San Julián, la Piedad, y desde luego la Piedad pues es quizás lo más delicado, ¿no?, de toda la producción. Es un pintor muy querido, o sea, es muy entrañable, es un pintor como muy naif, muy infantil, hay muchísima obra en Segovia de él, pero es una pintura que tiene, bueno, pues una calidad artística, un virtuosismo técnico, sobre todo en la pedrería y en todas las vestimentas que trabaja, que lo otorgan como una plasticidad casi escultórica. Esta es la capilla que hablaremos luego del siglo XVII, que es la capilla de la esclavitud, Nuestra Señora de la Paz, y ahí en esta capilla hay unas vidrieras barrocas, pero que en una de ellas hay esta que tenemos aquí, que según nos apunta Collar de Cáceres no encaja con lo que es el concepto de vidriera barroca, que es una vidriera gótica del XV-XVI, y como pueden ver, el rostro, el retrato que tenemos, pues desde luego todo apunta que pueda ser la reina Isabel y que procediera de esa iglesia románica. Aquí tenemos ese detalle, es una preciosidad, como pueden ver, y si van por la iglesia de San Miguel, en la capilla de la esclavitud está. Bueno, y haciendo un pequeño paréntesis, ¿no?, el tema de Isabel, ¿no?, puesto que la tenemos aquí, lógicamente Isabel va a tener un protagonismo importante en esta iglesia, porque en la iglesia románica, que no la hay que confundir con la actual. En la actual no se proclamó Isabel, se proclamó en la románica. Como saben, Isabel la Católica nace el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, y bueno, pues con este documento que se conserva en el archivo municipal, al cual a Rafael y a Isabel les estaré siempre agradecidos por toda la ayuda que me prestan, pues es el momento en el que su padre da la noticia de que ha nacido su hija. Entonces, con estas palabras, pues recibe la noticia del nacimiento de Isabel. Dice: yo, el rey, envío muchos saludos a vos, el concejo, alcaldes, alguacil, regidores, caballeros, escuderos, oficiales e hombres buenos de la ciudad de Segovia, como aquellos que amó y que en mucho fío. Fago vos saber que por la gracia de nuestro Señor, este jueves próximo pasado, la reina doña Isabel, mi muy cara y muy amada mujer, escarneció una infanta, lo cual vos fago saber, porque desde muchas gracias a Dios, así por la deliberación de la dicha reina mi mujer, como por el nacimiento de la dicha infanta, sobre lo cual mandé ir a vos, a Juan de Busto, mi repostero de camas, levador de la presente, al cual vos mando desde las albricias, por cuanto le fice merced de ellas, dada en la Villa de Madrid a 23 días del mes de abril, yo el rey. Entonces, con estas palabras, pues se da noticia de ese nacimiento de la infanta Isabel. Las mismas palabras se dieron a conocer a otros concejos en la ciudad. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poquito cómo fue realmente toda esa evolución hasta que la princesa Isabel se va a proclamar como reina de Castilla. Lógicamente esto daría para un... Vamos a pasar así un poquito rápido por ello, porque no podemos detenernos, pero me parece que el protagonismo del acontecimiento, que yo creo que el acontecimiento más importante que ha tenido la ciudad de Segovia en su historia, esta proclamación de Isabel, pues cómo se desarrollaron los acontecimientos. Como saben, en el año 1462 nace Juana, y Juana, cuando nace, fue jurada como princesa de Asturias y heredera al trono. Entonces, Isabel por aquel entonces y su hermano Alfonso, pues Isabel tenía 11 años y Alfonso 9, y besaron la mano de la recién nacida.
En el año 1463 se concertaron por los matrimonios de la infanta Isabel, que contaba con 12 años, con Alfonso V de Portugal, y de la princesa Juana con 1 año. Entonces, bueno, vemos cómo con el paso del tiempo y poco a poco va surgiendo ese rumor, ¿no?, de que la princesa Juana pues, no era hija del rey. Los acontecimientos se van a desarrollar dentro de toda una guerra, ¿no?, civil por la sucesión de la corona. Y bueno, pues como saben, se va a dar ese manifiesto político de la nobleza el 28 de septiembre de 1464. En ese documento de la nobleza, o en ese manifiesto político, lo que se hace es reconocer o declarar a Juana como ilegítima, heredera de la corona, y además reclamaba el alejamiento de Beltrán de la Cueva del entorno real, que había tenido un encumbramiento enorme, meteórico, podríamos decir, y bueno, pues la restitución además del maestrazgo de Santiago al infante Alfonso y el reconocimiento de Alfonso, el hermano de Isabel, como heredero. Claro, esto que ocurría en el momento que Alfonso se posiciona como heredero a la corona, ya está Isabel también en el ojo de mira. Es decir, porque cuando Isabel nace era una infanta más, es decir, Isabel tenía delante de sí a Enrique, a Alfonso, estaba Juana, es decir, no tenía un interés político, por así decirlo, pero a medida que los enfrentamientos nobiliarios y la situación política la van colocando en ese punto de vista, en el momento en el que Alfonso ya es reconocido, es nombrado como su legítimo sucesor, ya es cuando empieza a tener un interés Isabel. Para legitimar a unos hay que deslegitimar a otros. Entonces, es lo que ocurre cuando se celebra esa farsa de Ávila, el 5 de junio de 1465, que lo que hacen es destronar a Enrique, ¿no? Entonces se reúnen, como saben, en Ávila, al abrigo del cimborro de la catedral, que entonces estaba en posesión del arzobispo Carrillo. Ahí montaron un trono, en el colocaron un muñeco vestido con los atributos reales, se los fueron quitando uno a uno y concluyeron arrojando al muñeco pues, a los tablados a patadas. Es lo que se conoce como la farsa de Ávila, que es la ceremonia que se cerró pues, con la proclamación de Alfonso, del infante Alfonso como rey, que contaba con 12 años, y que, bueno, pues más que nada, en ese momento era como un prisionero, podríamos decir, de todos aquellos nobles y de ese movimiento. Pero aquí lo que vemos es cómo además las ciudades más importantes y significativas se fueron posicionando a favor de unos o de otros. Entonces esto lo que nos está mostrando ya es una guerra civil en la sucesión de la corona entre los realistas y los nobiliarios. ¿Qué ocurrió después de esa farsa de Ávila? Diego de Colmenares nos dice, pues infeliz sobre cuantos reinaron en el mundo, pues para quitarle la sucesión hubo que quitarle el honor, ¿no? Nos dice Diego de Colmenares. El propio Diego de Colmenares nos dice cómo se encontraba el reino en estos momentos y dice que andaba mal, que estas indignidades tenían las justicias sin fuerzas, la maldad sin castigo, los pueblos sin gobierno y finalmente los reinos sin rey, porque habiendo dos, ninguno reinaba, que refleja muy bien qué es lo que estaba ocurriendo. Hay una serie de intereses. En el momento en el que ocurre esa farsa de Ávila, la reina Juana y Alfonso V de Portugal firman un acuerdo por el que el monarca portugués se compromete a ayudar al castellano si le daban a Isabel el matrimonio. Ya vemos cómo tenía ya ese protagonismo político. Pero los nobles lo que hicieron fue una contrapartida. Entonces dijeron, no, Isabel se va a casar con el hermano del marqués de Villena y el maestre de Calatrava, Pedro de Girón, que tenía pues 50 años y un montón de hijos bastardos. Entonces, claro, la infanta, imagínense, Isabel cómo va a recibir esta noticia. Bueno, pues dice que aterrorizada por lo que dicen algunos autores, y dice un testigo, la señora infanta, como de esto fue muy turbada y triste, estuvo un día y una noche en las rodillas por el suelo y muy devotamente rogando a nuestro Señor que le pudiese matar a él o a ella porque este casamiento no hubiese efecto. Bueno, pues cuando iba caminando hacia Ocaña, pues él se muere, y bueno, pues esa sería esa muerte repentina, la primera muerte que tenemos. Pero es que después hay otra segunda muerte, que va a ser la muerte de Alfonso, de su hermano, que dicen que, bueno, pues que estando con Isabel en Cardeñosa, que está muy cerquita de Ávila, pues Alfonso dice que sufrió una especie de mareo porque se había contaminado, ¿no?, con una empanada de trucha, y que murió sin recuperarse. Se decía que en la época que había sido una muerte natural, aunque lógicamente pues estaba el rumor también de que había sido envenenado. Así que con este panorama, Isabel, hablando popularmente, ¿no?, sin buscarlo, ella en ese momento se encontró ya en uno de los centros de toda aquella vorágine
que se estaba viviendo políticamente, ¿no? Entre enfrentamientos, pasiones, la muerte de su hermano, que claro, eso pasó, tuvo como consecuencia que ella adquiere una relevancia especial ya en Castilla. ¿Qué ocurre posteriormente? Bueno, pues hay que decir que Isabel en todo momento adopta una postura de lealtad a su hermanastro, a Enrique IV. Ella decía que no podía, ni se podía gobernar ni empezar destruyendo la autoridad monárquica. Es decir, siempre tenía un respeto absoluto a el momento en el que su hermanastro pues, era el rey. Entonces, claro, esto hay que ponerlo en paralelo pues, con cómo seguía circulando, ¿no? Pues todas estas, la legitimidad de Juana, porque claro, ya tenemos aquí a dos mujeres en la sucesión. Decían pues, que Enrique estuvo casado 12 años con Blanca de Navarra y que no tuvo hijos, que se casó con Juana en 1455 y la princesa pues, tardó en nacer 7 años. Bueno, diferentes comentarios que hacían para deslegitimar a la princesa Juana. Claro, los conjurados por su parte no se resignaron a este rechazo de Isabel de que dijera, Isabel decía, no, yo voy a respetar. Claro, pues ¿qué hacían? No, pues el marqués de Villena prometió a Enrique y a todos los que estaban con él que abandonarían, le pondrían las armas si la reconocían como heredera. Entonces, claro, el rey aceptó y en 1468 los dos hermanastros se reunieron en los toros de Guisando, en Ávila, llegando al acuerdo que es lo que se conoce con el nombre de los pactos de Guisando. Entonces, aquí en estos pactos de Guisando lo que hace el rey es reconocer a Isabel como princesa heredera, la princesa de Asturias, y legítima sucesora al trono de Castilla. Entonces, el 18 de septiembre de 1468, siendo ratificado al día siguiente, el 19, en la explanada de toros de Guisando, junto a nobles eclesiásticos y determinados vecinos, se firman esos pactos de Guisando. ¿Cuáles eran los puntos de estos pactos? Pues Isabel se comprometía a respetar la monarquía y a Enrique, como su rey y señor. Enrique anula la designación de Juana como heredera de los reinos de Castilla y León. Isabel recibía en propiedades y rentas dignas de su nueva posición, pues el Principado de Asturias, Ávila, Huete, Úbeda, Alcaraz, Molina, Medina del Campo, Escalona y Madrid. Y Enrique además iniciaría los trámites de su hermana Isabel, siempre, y tenía que Isabel aceptarlo, ¿no? No podía casarse Isabel sin el consentimiento de su hermanastro. El pacto pasó posteriormente a las Cortes de Ocaña en 1469, donde se jura a la princesa en las Cortes inmediatas. Entonces, bueno, pues en este momento es cuando se desvanecen, ¿no? En toda esa época, pues todos esos acerca del derecho en cuanto a la sucesión de la corona por parte de Isabel. Claro, cuando todo esto ocurre, Isabel, llega el momento de su matrimonio, Isabel podía elegir a Carlos de Valois, que era duque de Villena, o podía elegir a Fernando, y eligió como matrimonio a Fernando. Claro, esto le sentó fatal a su hermanastro Enrique, porque ella había desobedecido lo pactado en los pactos de Guisando, que era que por las manos del rey tenía que pasar el consentimiento de su matrimonio. Pues, ¿qué consecuencia tuvo esto? Pues la ceremonia de Valdelozoya, el 25 de octubre de 1470, donde Enrique se desdice. Y lo que dijo antes, pues ya no lo dice. Entonces, en ese momento, en esa ceremonia de Valdelozoya, lo que hace es reconocer nuevamente a su hija Juana como heredera y deslegitimar, en este caso, pues a Isabel. ¿Qué tenemos? Pues dos reinos para un reino. Esto es lo que había en la época. A ver, analizando un poquito así, muy brevemente, pues la cuestión de los toros del pacto de Guisando, todo esto lo que demuestra es una debilidad tremenda por parte del rey Enrique IV, ¿no? Se vive una situación de incertidumbre, pero tanto por el bando de los realistas como por el pacto de los nobles. Entonces, estos pactos de Guisando es como un paréntesis. Es decir, es una realidad como un paréntesis que además funcionó porque ese tiempo en el que Isabel estuvo como legítima heredera, hubo paz, que esto era importantísimo para Isabel, hubo paz, algo que no había en aquella época, que era una situación pues muy complicada. Entonces, aquí lo que tenemos, con independencia, yo ahí no entro de la ilegitimidad, con independencia de todo eso, lo que hay es un problema político tremendo en la sucesión de la corona.
Cuando Enrique IV restituye la legitimidad de su hija, lo que está haciendo es jurar a Juana como princesa de Asturias por segunda vez, porque si os acordáis os decía que ya cuando nació se la juró como princesa de Asturias. Y aquí entramos un poquito en el tema jurídico, ¿no? Porque mirad, para que tuviera efecto, lo que se pacta en los pactos, el acuerdo de los pactos de Guisando, pues estaban los tres estados presentes: el estado eclesiástico, el nobiliario y el común. Por lo tanto, jurídicamente, porque aquí luego también los juristas tampoco se ponen muy de acuerdo, ¿no? Pero estos tres palos, estos tres estados estaban presentes en los pactos de Guisando, cosa que no ocurrió en los tratados de Valdelozoya. En ese acuerdo de Valdelozoya, donde Enrique IV vuelve a legitimar a Juana, ahí no estaban presentes los tres estados, y por lo tanto carecía de ese valor jurídico para que Juana fuera legítima heredera de la corona. ¿Vale? Entonces, con independencia, como os decía, de la legitimidad y ilegitimidad, lo que hay es un problema político, pero bien serio. Superado, ¿no?, todo el giro de las situaciones y tal, pues lo que se hace es, como sabéis, esa entrevista de Segovia, donde, bueno, habían acordado, ¿no?, este encuentro entre los hermanastros, y se reúnen en el Alcázar de Segovia. Dicen que, bueno, mientras montaban por las calles de la ciudad, este es un grabado que está en el Museo del Prado, y que olvidando a nuestros ciudadanos alegres con tal acción, cuantos desasosiegos habían padecido los días de los años pasados. Entonces, bueno, pues lo que muestran es esa concordia, ese buen entendimiento entre los hermanastros, ¿no? Y dice, bueno, el día siguiente solemnísimo, por la festividad de las Epifanías de 1474, todas las tres personas reales, con lucido y copioso acompañamiento, pasearon nuestra ciudad, espectáculo el más vistoso y agradable de los reinos de Castilla habían visto en la edad presente, víspera y disposición de la gran monarquía que prestó había de originarse en nuestra ciudad. Esta sería la imagen de ese momento, bueno, pues del encuentro entre los hermanastros. El caso es que Enrique muere el 11 de diciembre a las 12 de la madrugada, aquí tenemos un retrato de él. Isabel lo primero que hace es vestir su casa de luto, celebra los funerales por su hermano, y bueno, pues ya saben cómo se desarrollan luego los acontecimientos, ¿no? Llegará el momento, el día 13 de diciembre de 1474, donde Isabel, una vez que se han celebrado los funerales, pues acuda desde el Alcázar, acompañada de los gremios que dicen que salieron en su búsqueda, pues fueron acompañándoles por los nobles de la ciudad, que oyendo que salía la princesa, pues se guiaron a la plaza divididos en forma militar con muchos instrumentos y gala, los cuatro reyes de armas, don Gutiérrez de Cárdenas, que era su maestrescuela, con el caballo con el estoque desnudo y levantado, que era la insignia de la justicia real. Isabel salía del Alcázar montada en un parafén y se dirigió hacia el atrio de la iglesia de San Miguel, dice que, bueno, pues había una silla con 3 gradas que se levantaba en medio, y que, bueno, pues se ocurrió el acto de proclamación de Isabel. Hay un momento tremendamente importante en la proclamación de Isabel, que es en el momento del juramento. Es decir, la palabra juramento es un compromiso, es decir, es una palabra en acto, ese momento del juramento de Isabel. Y es esa palabra que sea percibida por todos los que estaban presentes, por los oyentes, y es una palabra que está llena de sentido, porque con ese juramento se inicia, ¿no?, un periodo, se inicia un reinado, y ese juramento es el pacto entre el rey y sus súbditos, entre el rey y los naturales. Entonces, ella va jurando, ¿no?, pues con la señal de la cruz, jura a Dios, jura respetar por los privilegios, las libertades, las exenciones. Bueno, en todo el documento se recoge perfectamente. Por cierto, este documento hay que decir que fue dado a conocer porque fue descubierto por Mariano Grau en el archivo municipal. Él, buscando unos papeles, encontró un traslado hecho en 1482 por el escribano Francisco García de la Torre. Como ya saben, Isabel, que esto Segovia yo creo que nunca se lo perdonó, desmembró el sesmo de Casarrubios en favor del marqués de Moya, de Andrés de Cabrera y de Beatriz de Bobadilla. Pero ojo, es que no nos podemos quedar solo con esto. Es que la reina Isabel, en su testamento, que le he traído, tengo aquí un facsímil del testamento de Isabel,
ella dice que se restituyera lo que se le había quitado, y ella reconoce su error en el testamento, y que se restituya a la ciudad de Segovia lo que se le había quitado. Es decir, que eso, bueno, pues también es importante. Entonces, bueno, pues ocurre ese momento de la proclamación de Isabel. Esta es la recreación, como saben, que se hizo hace unos años, y esta es la maravillosa pintura que hizo Carlos Muñoz de Pablos y que pueden ver ustedes pues, en el Alcázar de Segovia. Esta es una de las hojas que se conservan en el archivo municipal de ese acta de proclamación con ese escribano Pedro García de la Torre, y este es el momento del juramento, ¿no? Esa recreación de cómo pudo ser ese momento en el que Isabel se compromete pues, y jura, ¿no? Pues todos los derechos, las libertades, los privilegios del reino. Hay un documento muy importante que es una de las consecuencias que va a ser la Concordia de Segovia, firmada un poquito después, el 15 de enero de 1475, donde aquí lo que se hace es distribuir el gobierno. Es decir, claro, es que Aragón, Fernando quería, en Aragón no se reconoce la mujer como heredera al trono, ¿no? Y sin embargo aquí en Castilla sí. Entonces, bueno, pues de esta manera Isabel lo supo hacer muy bien y repartió cómo tenían que gobernarse para evitar el conflicto. Entonces ambos esposos pues gobernarían conjuntamente, cómo tenían que ir los sellos, bueno, pues un documento precioso que se firma aquí en Segovia y que además va a sentar las bases también de lo que será luego el Estado moderno. Lógicamente a mí me gustaría un día pues contarles, por eso lo pongo aquí, ¿no? Hablarles un día de cuáles son las consecuencias, ¿no? de la proclamación de Isabel en San Miguel, porque solamente lo voy a enumerar porque se nos va de tema, pero lógicamente hay que hablar, ¿no? de la expulsión de los judíos, y hay que quitar también un poco, es decir, no hay que hablar de leyenda rosa, pero hay que quitar un poco toda esa leyenda negra que hay, porque España fue de los últimos países donde se expulsaron a los judíos, las condiciones, ¿no? que Isabel puso a la hora de expulsarles, cómo se lo puso, bueno, les dio muchísimas facilidades. La Inquisición también hay que hablar de ello, la reconquista del Reino de Granada y el descubrimiento y la evangelización de América, todo lo que sembramos. Como idea fundamental, si quiero transmitirles que lo que hacen los Reyes Católicos es continuar con todo ese proceso de reconquista hacia el descubrimiento de América. Ellos lo que pensaban antes de que apareciera Colón y se cruzara en sus vidas es precisamente continuar todo ese periodo de reconquista con África. Y los turcos se habían convertido al Islam y bueno, pues había que continuar por ahí. Sin embargo, se cruzó Colón y bueno, todo ese proceso de reconquista cambió y se dirigió hacia Hispanoamérica. Pero Isabel, en su testamento, que es un documento precioso, pues ella nos habla de esa protección que tienen que tener los indios, de la igualdad y de la libertad, es decir, todos nuestros conceptos que tenemos aquí escritos en los fueros castellanos de la libertad y la igualdad, todos estos fueron llevados, fueron importados a Hispanoamérica. ¿Cómo le fue a Colón? Colón en el segundo viaje vino hecho prisionero. ¿Por qué? Porque había incumplido lo que le había dicho Isabel de que cuidara y protegiera y tratara con cariño, dicen los documentos, a los indios. Y en el tercer viaje ya no fue. Es decir, que vemos como en el momento de la muerte Isabel deja constancia de cómo tiene que ser ese cuidado a los indios y cómo tenían que evangelizarse. ¿Cuántas universidades y hospitales se fundaron en toda Hispanoamérica por este impulso de Isabel? Y luego, lógicamente, como consecuencia de todo ello, continuaría esa obra con las leyes de Burgos en 1512, donde a ella se reconoce jurídicamente todas las 16 ordenanzas que había dado Isabel con anterioridad. Es decir, que vemos en todo ello, todo esto es una consecuencia de lo que ocurre aquí, en Segovia, con ese momento de la proclamación de Isabel. Bueno, esa iglesia, como hemos dicho, tenía, y ya cerrando ese capítulo de Isabel, tenía un problema arquitectónico porque ya el obispo don Juan Arias Dávila había realizado una obra. Entonces, el día 26 de febrero de 1532 hay un hundimiento, se viene abajo, parte de la iglesia se derriba y bueno, pues hay que ver qué hacer, ¿no? Claro, pensad que en esta época todas las ciudades empezaban a tener su plaza mayor. Segovia no la podía tener porque tenía en medio la iglesia de San Miguel. Entonces, bueno, cuando se derriba esa parte de San Miguel, que dicen que además murió un niño que tenía una aceitera en su mano, que era hijo de un platero, pues deciden derribarlo. Parece ser, bueno, el concejo sí que sabemos que da 8.000 ducados a la parroquia de San Miguel para reconstruirla ya en tardogótico en un lateral.
Esto es importante tenerlo claro, porque aunque el espacio es diferente, la arquitectura es diferente, la iglesia es diferente, la parroquia es la misma, la parroquia sigue siendo la misma. Se trasladan todos los libros parroquiales, no se conservan, pero sí que en los inventarios del siglo XVI, que hay 1 o 2, sí que se citan los libros sacramentales de la antigua iglesia que se trasladan. Se trasladan las capellanías, los sepulcros, es decir, la parroquia sigue siendo la misma. De hecho, no se consagra. García Ruiz de Castro nos dice que fue bendecida por un obispo de Salamanca, que era fraile. ¿Por qué? Pues porque ya estaba consagrada la antigua iglesia de San Miguel. Esto ocurre igual, por ejemplo, en la antigua catedral. La antigua catedral se consagra en 1228, pero hasta 1768, que nosotros decimos lo de la consagración de la catedral, y los canónigos siempre dicen, no, es dedicación, porque la catedral ya estaba consagrada. Y ocurría lo mismo con las basílicas lateranas y vaticanas en Roma o con la de Salamanca. Entonces, ahí vemos cómo no se consagra la nueva, sino que se bendice porque ya estaba consagrada la antigua, y ahí es donde vemos esa continuidad. La iglesia de San Miguel es la única iglesia, junto con la catedral, que se reconstruye. En Segovia había numerosas iglesias románicas, monasterios, donde hay un jardín, prácticamente ahí siempre había una iglesia. Ninguna de ellas se ha reconstruido, ninguna. Solamente San Miguel. Entonces, bueno, pues esto es algo también que hay que destacar. En la puerta de la lateral de la iglesia ahí tenemos el búcaro, es decir, el anagrama del cabildo, el jarrín con las azucenas que simboliza la virginidad de María. Entonces, bueno, pudo haber financiado el cabildo, la doctora Teresa Cortón apunta que a lo mejor el cabildo de la catedral pudo haber financiado o haber aportado los planos a la construcción de la iglesia, ¿no? Y de ahí que aparezca, bueno, pues ese búcaro que tenemos. Este es el documento, este es el testamento de Juan de Coca. Juan de Coca es el párroco que estaba en San Miguel cuando se construyó la nueva iglesia. Él vivió el derribo de la antigua y la construcción de la nueva iglesia, y su testamento es importante, bueno, pues porque nos habla un poco de cómo era la Segovia del 16 y sobre todo porque hace alusión a que con el derribo de la iglesia él tiene algunas cosas en su casa de tapices y alfombras, y dice a los herederos que por favor no se deshagan de ello, que pertenece a la parroquia y que lo tienen que entregar a la iglesia de San Miguel. Esta sería esa imagen de 1562 de Anton von Wingaerden, donde vemos cómo la catedral estaba construyéndose, no tenía el chapitel de madera de arriba, y ahí tenemos esa torrecita de la iglesia de San Miguel, ¿no? Ahí tenemos esa imagen. Bueno, en cuanto a la arquitectura, brevemente decirles que toda se atribuye, ¿no?, a Rodrigo Gil de Ontañón, que era maestro de obras de la Catedral de Segovia, que entonces la catedral estaba en plena campaña constructiva, pero también se cita otro arquitecto en 1587, cuando Rodrigo Gil de Ontañón muere en 1577, pues se cita a Diego de Matienzo. La iglesia de San Miguel es de estilo tardogótico, pero está muy influenciada por el Renacimiento. ¿Dónde lo vemos? En el testero rectangular que tiene la iglesia, en el tratamiento de la luz, que es completamente renacentista, en esas columnas adosadas a la pared con esos capiteles del más depurado estilo clasicista, y luego, lógicamente, en esa especie de línea de imposta de moldura que hay alrededor de toda la nave, que lo da. Es muy bonito ese carácter horizontal que tiene la iglesia y que choca con la verticalidad y con la impresionante altura que tiene la iglesia de San Miguel. Mirad, un detalle que también os quiero comentar es la distribución arquitectónica, porque si os dais cuenta en la iglesia de San Miguel ocurre una cosa curiosa. Aquí en este lado tenemos capillas, si uno entra a la derecha, capillas funerarias de estilo gótico. Mirad además cómo son las bóvedas, mientras que aquí en este otro lado tenemos esas capillas que son como altares, que son más renacentistas. ¿Cuál es la causa del por qué se cambia, por qué hay diferente criterio? Pues no sé, yo pensando, ¿no? Por un lado, se puede haber dejado sentir la influencia renacentista y que hubiera un cambio de criterio, porque hay un cambio de maestros, porque, bueno, pues la huella renacentista se deja sentir. Por otro lado, porque el canal del acueducto pasaba muy cerca y todo esto era cementerio, ¿vale? Entonces, bueno, pues que no hubiera espacio para tener ese tamaño arquitectónico de capilla gótica. Como veis, las bóvedas son súper parecidas, por no decir iguales a las de la Catedral de Segovia, y luego llama la atención también la austeridad
que tienen las claves. Las claves se repiten más o menos todos los mismos motivos decorativos, esas caras de ángeles. Cuando uno ve la iglesia de San Miguel por dentro, da la sensación de que ha sido construida con mucha rapidez. A lo mejor estoy equivocada, pero esa sensación da, ¿no?, de que se ha construido con mucha rapidez la iglesia. Mirad, se coloca la primera piedra en 1536 y en 1558 en San Miguel ya se había trasladado el Santísimo, y bueno, pues a mí eso arquitectónicamente pues me da esa sensación. Empezó a haber problemas serios en el año 1609. En el libro recojo cómo ya en 1609 empiezan a aparecer goteras, problemas con las bóvedas, peligros de desprendimiento. Son constantes las donaciones de los feligreses y de las cofradías para poder solucionar los problemas. Lo más potente de la iglesia pues es esa torre, quizás es la imagen visual de la iglesia, que es una torre completamente renacentista, cuyo tejado ha cambiado a lo largo del tiempo también muchas veces. De teja, de pizarra, en alguna fotografía se ve, o este último remate, para igualarlo un poco con San Martín y tal, pero que bueno, no sé, a mí no me termina de gustar, esto es una opinión así personal. Esta es la fachada occidental de la iglesia de San Miguel. Como ven, la manera decorativa recuerda mucho al estilo de Rodrigo Gil de Hontañón, de la fachada occidental de la catedral, y tiene esa iluminación aquí que me parece brutal. O sea, desde la tribuna de San Miguel, desde el coro que está en los pies, es tremenda esta moldura alrededor de la iglesia, con ese abrazo a la vidriera renacentista con ese vidrio blanco. La vidriera del gótico desaparece con la construcción de las catedrales en el 16. Ya el vidrio transparente es propio del Renacimiento. Esto que tienen ustedes aquí es el cementerio. Este plano es de 1820. La parroquia de San Miguel en esta época decide pues, que va a hacer un cierre nuevo en torno al cementerio, que estaba, como les decía, pues este sería pues, todo el esquinazo de la iglesia. Entonces deciden cerrarlo y deciden hacer esa reja tan bonita, que además está súper bien dibujada, tiene varios dibujos en el archivo y tal, y el maestro pues era el maestro de obras Lorenzo Larri. Claro, estamos en 1820, no se hacen una idea la cantidad de documentación que generó esto con el ayuntamiento, porque claro, el ayuntamiento estaba planteándose ya construir el cementerio de Segovia. De hecho se inauguró en 1821, y claro, les dice a los de la parroquia de San Miguel que se vayan olvidando de hacer una reforma en el cementerio, porque ya va a haber un cementerio municipal, extramuros, y que ya se van a prohibir los enterramientos aquí. Pero generó, no sé, una documentación pues súper bonita. Esta es la portada lateral, la puerta de acceso del siglo XVII. Se hace una ampliación posteriormente, y bueno, esta perdón, es posterior, pero se menciona ya en 1609 el aderezo de la puerta grande de la plaza Yunquicio. Aquí es donde, en todo este espacio, donde colocaban esos tablones, esos tableros, para poder ver los toros, ¿vale? Entonces, está muy bien documentado todos los carpinteros que han pasado por la iglesia de San Miguel para gestionar ese tablado, y poder ver los toros desde esa parte. Y digo toros, pero digo las procesiones de Semana Santa, la entrada de un rey, en la boda de Felipe II, todo, es decir, todo lo que se celebraba en la ciudad, colocaban los tableros para que se pudieran ver, y se arrendaban, se sacaba a subasta, la adquiría un carpintero y luego pues lo gestionaba y pagaba una cantidad de reales a la parroquia de San Miguel. La sacristía también es maravillosa, las traigo como, es igualita que la de la catedral, y esas pinturas que tenemos aquí repartidas en la sacristía eran las pinturas que formaban parte de un retablo que había en la capilla mayor. Con anterioridad a este retablo había otro retablo que bueno, pues nos dice que estaba Nuestra Señora del Ángel, es decir, todo lo que el retablo de plata no, pero todo lo de, se cita eso, la Virgen del Ángel de la antigua iglesia románica, se cita también unos altares de San Roque y de San Antonio. Bueno, el caso es que en el siglo XVII, en 1665, el párroco que había entonces, don Melchor Cañizares Bracamonte, decide retirar todo eso y colocar este retablo. Este retablo es el mejor documentado de toda Segovia, increíble. Es un retablo que fue realizado por fue diseñado por Juan de Lovera y ejecutado por José de Ferreras. Y bueno, pues ahí les pongo los nombres de los donantes de cada una de las pinturas. Es decir,
vemos cómo cada feligres, oye, pagaba unas pinturas. Estas pinturas, donde aparecen pues, las tentaciones de San Antonio, la Anunciación, María Magdalena enjugando los pies de Cristo, la Natividad, son una copia de las pinturas que había en el convento capuchino, que fueron realizadas por Francisco Ricci. Pues estas son una copia. El caso es que cuando se colocó todo este retablo aquí, hubo fiestas durante una semana, pagadas por la parroquia. Había juegos de toros, corridas, los juegos de cañas, se citan también mascaradas, juegos artificiales, bueno, un montón de actividades lúdicas con las que la parroquia pues, quiso compartir esta colocación del retablo. Y además es que se publicó. Hay un libro en el archivo diocesano que recoge un autor todas las fiestas que se hicieron, porque hubo una serie de comisiones para repartirse el trabajo, y bueno, pues se recogió en un documento. Esta escultura de San Miguel es de Pedro Salvador, y el retablo es una maravilla, cogido con esta fotografía el sagrario. Este es el libro que les comentaba, de esas fiestas que se celebran con motivo de San Miguel Arcángel, por la inauguración del retablo. Y bueno, pues hay que destacar también los ilustres, ¿no? Para ir ya finalizando, enterrados en San Miguel, o los ilustres relacionados con San Miguel. Cabe citar en primer lugar, como les decía, bueno, retomamos otra vez a Diego de Rueda y Mencía Álvarez, que están en la capilla que también se la conoce como Capilla de Santa Bárbara, porque ese es el retablo de Santa Bárbara, que ya saben que los militares, la Academia de Artillería, el colegio artillero más antiguo de los que están activos en el mundo, que es este de aquí de Segovia, tiene como patrona Santa Bárbara, y aquí celebran su culto. Detrás de este retablo, si se dan cuenta, ahí por detrás se ve una pintura, hay una pintura de un San Miguel enorme, que fue donada por un vecino, por Antonio de Navacerrada. Y bueno, pues que sepan que está ahí debajo. Entonces, ilustres, bueno, pues ellos, porque proceden además de la antigua iglesia románica, en esta capilla, que es la capilla del Cristo atado a la columna, o la capilla de los Ruiz de Castro, es donde está enterrado García Ruiz de Castro, el que les decía que es el primer historiador de Segovia, ese que fue testigo del derribo de la iglesia y de la construcción de la nueva, y que nos deja esa obra suya maravillosa de la primera repoblación. Este Cristo atado a la columna es una preciosidad, es anterior al Concilio de Trento, porque tiene la columna alta, y es una maravilla. Y luego en esta pintura que está en la sacristía, esta niña que vemos aquí, es una de las hijas de ese García Ruiz de Castro, que aparece, perdón, no es una hija, es una sobrina, que aparece representada, porque hay en un inventario se cita que es el rostro de una de las de García Ruiz de Castro. Otro de los ilustres de San Miguel y de toda Segovia, que va a ser el médico pues Andrés Laguna. Como saben sus padres, y ya para ir acabando, pues es el médico converso Andrés Fernández de Laguna y Catalina. Ellos saben que vivían en la casa de Andrés Laguna, todo el mundo conoce la casa de Andrés Laguna en la judería. Ellos tenían ahí su palacio, entonces claro, su parroquia era San Miguel. Él era un cristiano nuevo, fue un hombre muy activo desde su infancia, y el padre consideró que el hijo tenía que realizar todos los estudios fuera, ¿no? Entonces estudió en Salamanca, en París, y bueno, pues como saben, tuvo una formación espectacular y ejerció como médico junto al Carlos I de España y V de Alemania. En Roma estuvo al servicio del cardenal Francisco de Boadilla y Mendoza y de los papas Paulo III y Julio III. Asistió a la emperatriz Isabel en el parto. Su obra también está reconocida y su prestigio en el Quijote. Él mismo decía, él firmaba, fijaos el cariño que tendría Andrés Laguna a Segovia, que firmaba como segoviensis, y él decía, mi patria es Segovia, ciudad situada en el centro de España, celebrada no solo por la industria y piedad de sus habitantes, sino por la bondad del clima y del suelo. Fue un hombre de espíritu viajero, fruto de todos sus viajes que realizó, de su curiosidad sin límite. Tenemos esa obra maravillosa de Dioscórides, de esa traducción que hace de la obra clásica, y no solo traducción, sino que la enriqueció con todas las plantas y medicinas que él a lo largo de su vida pues, había ido estudiando y conociendo. En su capilla hay una lápida funeraria que es de bronce, ahora se la pongo, que es un ejemplo maravilloso también de una de las lápidas de aquí. La madre, que es la que compra la capilla, está todo muy bien documentado. Pone esta capilla y retablo, aquí lo pueden ver en el banco predela del retablo. Dice, esta capilla y retablo mandó hacer la señora Catalina Velázquez, mujer del doctor Diego Fernández de Laguna, y de sus hijos el doctor Andrés Laguna y el licenciado Laguna. Acabóse
en 1558. Andrés Laguna tenía otros 2 hermanos que eran sacerdotes, bueno, uno fue canónigo, el canónigo Andrés Laguna, que es que no se habla de él, del otro hermano, fue el que trasladó los restos del infante don Pedro y de María del Salto desde la antigua catedral a la nueva, por ejemplo. Y el otro también era un sacerdote. Luego tenía otras hermanas que se casaron. Los santos que aparecen representados son los santos devotos de la familia. Está San Andrés, está Santa Catalina, Santa Águeda, es decir, vemos cómo ponen los santos de los nombres de estos familiares. En esta capilla es donde se encuentra la pila bautismal, y esta es una imagen pues de esa pintura y de la lápida que les decía, ese lauto de Flandes, que probablemente lo traería Andrés Laguna de uno de sus viajes. Y esta pintura, según nos dice Fernando Collar de Cáceres, pues es de un pintor, probablemente siguiendo un pintor italiano, de Marco Antonio Raimondi, que es sobre una composición de Rafael, y es una pintura que es una preciosidad. Está realizada en grisalla, tiene ese llanto sobre Cristo muerto, y tiene un depurado estilo clasicista en lo que es toda la arquitectura. Mirad arriba, ¿vale?, que tiene esa especie de barco, porque él en su tumba hace como una especie de... no es metáfora, ahora me saldrá el nombre. Él dice, lo que viene a decir es: llegué a puerto, adiós esperanza y fortuna, nada tengo con vosotras, jugad ahora con otros. Que era como un juego de palabras propio de la época del siglo XVI. Luego en San Miguel también hay importantes cofradías, solamente voy a citar algunas de ellas, ya para eso, ¿no?, para ir acabando, porque mirad, tenemos por ejemplo la cofradía de la Minerva. Quiero destacarla, ¿por qué? Porque esta cofradía, que se funda en la parroquia de San Miguel el 20 de octubre de 1562, sigue activa. Sigue funcionando, sigue activa con sus cofrades y tal. Entonces ellos tenían como privilegio salir en procesión el día después de Corpus Christi, y además tener cada tercer domingo de mes la misa de Minerva, como la siguen haciendo. Entonces hacen la procesión hacia este altar de Minerva. El nombre de Minerva les sonará a pagano, ¿no?, a diosa, y esto viene de Roma. La cofradía realmente la funda en Roma el Papa Pablo III en 1539, y es supra Minerva, es decir, sobre Minerva. La iglesia está dedicada a Santa María, pero está sobre un templo dedicado a Minerva, de ahí lo de supra Minerva. Y tiene como objetivo fundamental pues la exaltación de la presencia de Cristo en la Eucaristía, por eso aparece en la iconografía pues la Última Cena. Y luego también destacar esta capilla maravillosa de Nuestra Señora de la Paz, que tiene un acusado barroquismo, pero que es la mejor capilla barroca que puede haber en Segovia, con este magnífico retablo dedicado a Nuestra Señora de la Paz. Haciendo fotografías, Mateo se dio cuenta de que aquí había una fecha. Aquel día es la fecha de finalización, está documentado, en 1715 se termina esa yesería barroca, y bueno, pues es uno de los mejores ejemplos barrocos, como les podía decir. Ahí tienen la fecha. Todos los detalles están decorados con motivos barrocos, está llena de detalles. Esta sería, que es un documento precioso, mirad ese dibujo, porque eso es San Miguel. Esa es la puerta lateral de San Miguel, y por donde van con el Santísimo los segovianos de aquella época del siglo XVII, ¿no? Aquí esta capilla se construye en el siglo XVII por una razón. Mirad, como la cofradía de la Minerva muchas veces faltaban recursos económicos para pagar la cera, pues surge entre los vecinos de San Miguel fundar una esclavitud que les ayudara económicamente a los de la Minerva. Entonces fundan esta esclavitud, que en un primer momento se reunían más o menos donde está la puerta lateral de la sacristía de San Miguel. Pero claro, los documentos dicen, que es que aquí nos está escuchando la gente, que aquí les veía y tal. Entonces deciden construir la capilla en el siglo XVII. Para ello tuvieron que retirar los sepulcros del que vimos antes, de Diego de Rueda y de Mencía, porque estaban en medio de la capilla. Entonces la parroquia de San Miguel tuvo que hablar con un monje Jerónimo, que era el heredero de la capellanía de los Rueda, para pedir permiso y retirar el sepulcro donde actualmente está, pegado a la pared, ¿vale? Pero en su origen estaba colocado en medio. ¿Por qué lo tuvieron que quitar? Porque tuvieron que hacer la puerta de acceso a la capilla de la esclavitud. Entonces esta esclavitud se funda el 20 de febrero de 1632 por don Melchor Moscoso y Sandoval, y tiene como objetivo fundar, pues, ayudar a la Minerva y asistir a todo lo relacionado con la esclavitud y con la Eucaristía, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una capilla, desde luego, pues de lo mejor que hay en Segovia en barroco. Y para finalizar,
pues ya solo me queda pues hablar también de los protagonistas, de él, fundamental, en primer lugar de don Isaac, porque fue él el que me propuso, oye, esto lo hay que hacer y sacarlo, y bueno, pues gracias a él y a su compromiso, este libro es una realidad. Había una demanda, es verdad, por parte de los visitantes que no tenían una guía para verlo y tal, y bueno, pues se ha hecho un libro muy manejable, muy atractivo con las fotografías y bueno, luego lógicamente también siempre la labor de imprenta. Lógicamente también agradecer a David, a mi marido, que tan pacientemente pues siempre me acompaña en todo. Él ha sido el que ha hecho las fotografías, y Mateo también. Mateo al final se está educando con buen ojo tanto en cementerios como en las iglesias. Esto ayuda mucho en todo lo que puede, y de hecho fue su ojo avizor el que vio esa fecha en la techumbre, o las piedras que están talladas en la escalera de la tribuna, las vio él. Lógicamente a ellos, a Margarita y a Miguel, porque mirad, esta familia son los que están a pie de iglesia todos los días, es decir, con qué cariño están atendiendo, lo primero a feligreses, a todo el turista que se acerca a San Miguel, y gracias a ellos el libro lo están vendiendo. Entonces, la verdad que la dedicación y el cariño que tienen hacia mi familia y hacia San Miguel es impagable, y lógicamente por gracias a ellos. Además, como estoy al lado en la catedral, pues todos los que compran el libro vienen a la catedral, yo se lo dedico, se lo firmo, y eso es un plus. Entonces, de esta manera también pues oye, la gente se anima más, ¿no? Todos esos turistas, ha sido tremendamente gratificante. Luego también agradecer a Antonio Araúz Inver, que está aquí con nosotros, porque él es el responsable de las redes de San Miguel, y él es de Panamá y allí es artista, entonces él aportó también, aparte de su trabajo, que todo esto hay que decir que es altruista y generoso, pues aportó el dibujo. Van a ver que hay como una especie de dibujito en cada una de las páginas, que es este que ven aquí, pues está aportado por él, así que gracias también a ti por todo tu trabajo. Y luego, lógicamente, pues a todos ustedes, porque son todos ustedes los que, pues gracias a su cariño, a su compromiso por mantener vivo este legado de San Miguel, y a valorar y apreciar, ¿no? Pues todo ese patrimonio que tenemos, y eso se demuestra pues con el cariño que recibo cada día, y en la compra de su libro pues todo esto es posible. Así que de verdad inmensamente agradecida por todo, y con esto pues color y colorado. Bueno, yo tengo que decirles que el libro está aquí, que está a la venta por un precio módico de 10 euros. Allí al fondo de la biblioteca está David y se ocupa de venderlo. Y aquí está Mercedes para dedicárselo. Gracias.